Hola a todos, bienvenidos al video de demostración cadavérica de hombro. Mi nombre es Brenda Queirolo y hoy les voy a mostrar primeramente los huesos que forman parte de la articulación del hombro. Luego veremos el preparado de articulación propiamente dicha y continuamos con las paredes de la fosa axilar y su contenido, haciendo énfasis en el plexo braquial. Comenzamos primero observando al húmero, en este caso es un húmero derecho, y vamos a enfocarnos en su extremidad proximal. Pero recuerden que tiene una extremidad proximal, una distal y un cuerpo o diáfisis. Y también recuerden que es un hueso largo, ya que predomina su longitud por sobre el espesor y el ancho y presenta un canal medular. Bien, enfoquémonos en su extremidad proximal, ya que el resto de este hueso lo verán en codo. En su extremidad proximal tenemos por un lado una carilla articular que corresponde a 1/3 de esfera o 2/3 según el sujeto y se ubica siempre hacia medial, hacia superior y posterior, y está separado del resto del hueso por el cuello anatómico. Luego observamos un tubérculo que se denomina tubérculo mayor o troquíter y un tubérculo menor que se denomina troquín. Ambos tubérculos se prolongan por las crestas del tubérculo menor y la cresta del tubérculo mayor del húmero, que también se llaman labio interno de la corredera bicipital y labio externo de la corredera bicipital. Entre ellos queda el surco intertubercular, que ya veremos en el preparado cuál es su contenido. Bien, la diáfisis de este hueso es principalmente circular a nivel superior y luego adopta en su parte media una forma triangular, lo que nos permite delimitar un borde anterior, un borde lateral, un borde medial, y entre ellos entonces queda la cara anteromedial, la cara anterolateral y, si damos vuelta el hueso, la cara posterior entre el borde lateral y el borde medial. Además, presenta en esta cara posterior un canal que se denomina canal de torsión, ya que da la falsa impresión de una torsión del hueso, en donde se va a ubicar el nervio radial y la arteria braquial profunda. Además, podemos observar la impresión de la B deltoidea, que presenta un labio superior en donde habrá inserciones del músculo deltoides y un labio inferior en donde se va a insertar el músculo braquial. El cuello quirúrgico es el que separa a esta epífisis proximal del resto de la diáfisis y lo podemos ubicar a nivel de donde estaría la metáfisis. Y bien, entonces, para justificar la posición anatómica de este hueso podemos guiarnos por la posición de la cabeza del húmero, que se dirige hacia posterior y medial. Ahora pasamos a describir a la escápula, que va a articular con el hueso anterior y ya veremos cómo, y también es una escápula derecha, en donde podemos justificar su posición anatómica, ya que hacia lateral presenta la cavidad glenoidea, que va a estar tapizada por el labrum glenoideo y va a generar una mejor concordancia de las superficies articulares, y hacia posterior podemos observar la espina de la escápula. Hacia superior presenta el acromion y con esto podemos justificar su posición anatómica. Entonces, en este hueso vamos a observar una cara anterior o una cara costal, en donde va a haber crestas que prestan inserción al músculo subescapular, que es justamente denominada la fosa subescapular. Vamos a observar un vértice inferior, un vértice superior y un vértice lateral. Además, observamos un borde lateral, un borde medial y un borde superior. En el borde superior se observan
dos accidentes óseos importantes. Por un lado, la escotadura de la escápula, en donde se va a insertar el ligamento transverso superior de la escápula, que es uno de los ligamentos propios de la escápula, y por otro lado observamos a la apófisis coracoides, que presenta una base y un ápice o vértice. Por otro lado, pasamos ahora entonces a la cara posterior. En la cara posterior observamos que está dividida por la espina de la escápula, que se continúa hacia lateral con el acromion y divide a la escápula en un cuarto superior, que presenta la fosa supraespinosa, y 3/4 inferiores, que presentan a la fosa infraespinosa. Entonces, en la fosa supraespinosa se va a encontrar insertado el músculo supraespinoso y en la fosa infraespinoso el músculo infraespinoso, luego el músculo redondo menor y el músculo redondo mayor más inferiormente. Por otro lado, vamos a observar hacia lateral, en el borde lateral, a la cavidad glenoidea de la escápula, que, como dijimos, como es mucho más pequeña que la cabeza del húmero, para aumentar la congruencia de ambas superficies va a poseer un labrum glenoideo o rodete, que se va a insertar en todo su borde, ampliando así la cavidad. Y presenta un tubérculo infraglenoideo, donde ya veremos que se inserta el músculo tríceps braquial a través de su cabeza larga, y un tubérculo supraglenoideo, en donde se inserta la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Pasemos ahora entonces a describir a la clavícula. Bueno, lo que más les cuesta siempre es poner en posición anatómica la clavícula, entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, la clavícula va a tener dos extremidades. La extremidad más abultada en todos sus ejes va a ser entonces la extremidad medial, que forme parte de la articulación externo-costoclavicular. Y la extremidad que es aplanada transversalmente va a ser la extremidad acromial, que es la que va a articular entonces con el acromion de la escápula. Una vez que tenemos en cuenta esto, tenemos que observar sus bordes para saber si es correcta la posición anatómica y si no es del lado contrario. Entonces recuerden que la clavícula tiene forma de S itálica, en donde hacia medial siempre el borde anterior va a ser convexo y hacia lateral el borde anterior va a ser cóncavo. De esta forma entonces ya saben cuál es la posición anatómica de la clavícula. Por otro lado, su cara superior es un tanto más lisa, a pesar de que presenta rugosidades para las inserciones musculares, y su cara inferior es un poco más rugosa porque presenta las rugosidades para las inserciones de los ligamentos. Bien, ahora pasemos a describirla en forma más detallada. Empecemos con la cara superior. Entonces, la cara superior va a presentar, como dijimos anteriormente, inserciones musculares. Lo podemos dividir en una región medial a grandes rasgos y en una región lateral. En la región medial y anterior se va a insertar las fibras claviculares del músculo pectoral mayor, y en la región más posterior las fibras claviculares del músculo del músculo esternocleidomastoideo. Y en la extremidad lateral se van a observar, por un lado, anteriormente las inserciones del músculo deltoides y posteriormente las inserciones del músculo trapecio. Ahora sí. En la cara inferior vamos a observar dos accidentes óseos marcados para los ligamentos. Por un lado, presenta en la región medial de esta cara la tuberosidad o rugosidad para el ligamento costoclavicular, y en la región más lateral va a presentar el tubérculo conoideo y la línea trapezoide, que es la inserción para el ligamento coracoacromial.
Por otro lado, entonces vamos a observar en sus extremos dos carillas articulares. En la región medial vamos a observar la carilla articular para la articulación externoclavicular o externo-costo-condroclavicular, según como la denominen, que es una articulación celar o en silla de montar. Y en el extremo acromial vamos a observar una carilla articular plana que la vamos a marcar mejor cuando articulemos esta clavícula, pero es para articular con el acromion de la escápula. Bien, ahora vamos a articular estos huesos entre sí. Por un lado dijimos que el húmero presentaba para articular con la escápula la cabeza del húmero, que correspondía a 1/3 de esfera o 2/3 según el sujeto, y observamos que por el lado de la escápula la cavidad glenoidea que presenta hacia lateral es muy pequeña en relación a la cabeza del húmero. Entonces dijimos que iba a insertarse en su circunferencia el labrum o rodete articular que no compartimentaliza la cápsula. Recuerden que lo único que compartimentaliza la cápsula es el disco o menisco. Este rodete para lo que sirve es para lograr una mejor congruencia entre ambas superficies y que encajen mejor. Bueno, entonces si tenemos que describir el tipo y género de esta articulación, es una articulación de tipo sinovial y de género esferoidea o en artrosis. Bien, ahora pasemos a describir entonces la articulación acromioclavicular. Poníamos en posición anatómica la clavícula nuevamente y observábamos su extremidad acromial, ¿sí? Bien, entonces el acromion presenta en su cara medial una carilla articular plana que va a articular con la carilla articular que presenta la clavícula, ¿sí? Que en este caso no está muy marcada, pero es esta, ¿sí? Está un poco rugosa, no está tan lisa, pero es una carilla articular que sería de género plana, ¿sí? Bien, entonces tipo sinovial, género plana. Recuerden que esta articulación puede contener un disco articular para hacer también un mejor encaje de estas superficies, y también puede pasar lo mismo con la articulación externo-clavicular, que puede presentar un disco. Bien, ahora entonces pasemos a ver el preparado de articulaciones propiamente dicho. Bien, vamos a observar ahora entonces el preparado del complejo articular del hombro. Recuerden que entonces un complejo articular es un grupo de articulaciones que actúan en conjunto para efectuar los movimientos. Lo primero que tenemos que hacer con estos preparados es poder identificar su posición anatómica, y para eso nos vamos a guiar por los huesos que observamos. Observamos hacia medial a la escápula con su borde medial, hacia lateral observamos el húmero y la articulación entre ellos, que está por debajo de esta masa muscular y corresponde a la articulación glenohumeral, y además observamos superiormente a la clavícula con su extremidad acromial, que fue cortada a nivel de su tercio lateral. Pero además recuerden que este complejo articular no está formado solo por estas dos articulaciones, sino también por la articulación externoclavicular que nombramos anteriormente y por dos articulaciones que se denominan falsas, ya que no están formadas propiamente por huesos, sino por espacios celulosos de deslizamiento, y van a ser, por un lado, la bolsa serosa subdeltoidea, que se va a encontrar por debajo del músculo deltoides, que le va a posibilitar deslizarse por encima de esta articulación, y por otro lado a la articulación intercerrática o intercerratotorácica, que es entre la pared costal y el músculo serrato anterior, que permite el deslizamiento de la escápula.
Bien, pasemos a identificar entonces ahora cada uno de estos músculos. Pasemos a describir entonces a los músculos que se insertan en el hombro. Comencemos por los músculos anteriores. Debajo de este grupo de inserciones musculares vamos a observar que se encuentra la apófisis coracoides, que presenta una base y un vértice, y en ella se van a insertar los músculos hacia medial, el pectoral menor, cuyas fibras no se distinguen mucho de las del tendón en común, del bíceps braquial, la cabeza corta, junto con el coracobraquial. Recuerden entonces que se insertan en un tendón en común, proximalmente la cabeza corta del bíceps braquial y el músculo coracobraquial. En el tubérculo menor vamos a encontrar insertado al músculo subescapular, que se dirigía desde la fosa subescapular de la escápula hacia el húmero. Bien, y ahora vamos a hablar de los músculos que se relacionan con la corredera bicipital. Recuerden entonces que tenía un labio externo o la cresta del tubérculo mayor y el labio interno o la cresta del tubérculo menor, que eran prolongaciones de estos accidentes óseos. Y tenemos una regla memotécnica para memorizar estas inserciones, obviando al músculo bíceps braquial cabeza larga, que ya lo vamos a mencionar, y es un ancho entre dos mayores. Entonces, el tendón del músculo dorsal ancho se va a encontrar entre dos músculos que se denominan mayores, el pectoral mayor y el músculo redondo mayor. Esa es la forma de identificarlos, de anterior a posterior. Primero observamos más anteriormente al músculo pectoral mayor insertado en el labio lateral de la cresta del tubérculo del húmero, y luego observamos en el labio medial, a el músculo dorsal ancho, y más profundo a él, a el músculo redondo mayor. Bien, y deslizándose por esta corredera vamos a encontrar al tendón del músculo bíceps braquial, su cabeza larga. Esta cabeza larga, como pueden observar, es intraarticular, se mete dentro de la articulación para insertarse en el tubérculo supraglenoideo, pero es extrasinovial, ya que la membrana sinovial esquiva su inserción y lo deja por fuera del líquido sinovial. Bien, entonces observemos ahora los músculos posteriores. Recuerden entonces que esta cara posterior quedaba dividida por la espina de la escápula en una fosa supraespinosa y en una fosa infraespinosa. En la fosa supraespinosa va a estar ubicado y se insertará el músculo supraespinoso, que se inserta lateralmente en el tubérculo mayor del húmero, en la carilla de inserción superior. En la carilla media de este tubérculo se va a insertar el músculo infraespinoso, que luego se va a ubicar en la fosa infraespinosa. Y por debajo de él, en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero, se observa el músculo redondo menor. Además, podemos observar a este músculo que se inserta en el tubérculo infraglenoideo de la escápula y es la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Y quería mostrarles ahora entonces el ligamento transverso superior de la escápula, que es uno de los ligamentos propios de la escápula. Que sea propio significa que va desde un punto a otro del mismo hueso, en este caso del borde medial de la escotadura de la escápula hacia la base de la apófisis coracoides, y va a formar un canal osteofibroso
a partir del cual va a discurrir la arteria supraescapular superior a él y el nervio supraescapular inferior a este ligamento, y se van a dirigir hacia la fosa supraespinosa. Además, hay músculos que no se observan en esta articulación, pero que deben recordar, por ejemplo, en el borde medial de la escápula, la inserción de los músculos romboides menor y mayor, la inserción del músculo trapecio y del músculo deltoides en la espina de la escápula, y el músculo elevador de la escápula, entre otros. También desde la cara anterior, en su borde medial, podemos observar a las crestas de inserción para el músculo serrato anterior, y en el borde medial de la escotadura de la escápula se insertará el vientre inferior del músculo. Hola chicos, yo soy Pablo Cortinelli de la tercera cátedra y hoy vamos a ver un preparado que estoy disecando. Acá lo que podemos observar va a ser las paredes de la axila, si vamos a ver bien axila, y el contenido de ella. Para empezar vamos a definir, ¿sí? Vamos a tener acá hacia superior la clavícula, hacia medial podemos ver la parrilla costal, hacia lateral podemos encontrar el córaco braquial, bien, y después tenemos hacia inferior. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son los límites de la pared axilar, ¿sí? Los límites en forma de pirámide cuadrangular. ¿Cómo es la base? Vamos a tener que no la podemos observar acá debido a que ya fue disecada, pero va desde superficial a profundo como piel, tejido celular subcutáneo, fascia y luego tenemos el ligamento suspensorio de la axila. Ahora, ¿cuál es el límite anterior? Bueno, va a estar formado por el pectoral mayor, que acá lo podemos observar, que lo vamos a rebatir. Luego podemos observar el pectoral menor, bien, que también está rebatido. Y otro límite anterior es el músculo subclavio, que está por debajo de la clavícula, ¿bien? Ahora, vamos a continuar con lo que es el límite medial. El límite medial está formado por la parrilla costal junto con las digitaciones del serrato, ¿bien? El serrato anterior. Después vamos a hablar del límite lateral. El límite lateral está formado por el córaco braquial, ¿bien? Y está por acá, que lo podemos observar, y el bíceps, ¿bien? Luego vamos a hablar un poco del límite posterior. El límite posterior está formado por el subescapular, ¿bien? El redondo mayor, que se encuentra hacia la profundidad, y el dorsal ancho, ¿bien? Ahora, hablando ahora un poco de lo que es el vértice, ¿bien? El vértice está formado por la clavícula, ¿bien? La primera costilla y la apófisis coracoides, ¿bien? Donde va a estar insertándose, como sabemos, el pectoral menor, por ejemplo, y también el borde superior de la escápula, ¿bien? Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es el contenido de ella. Vamos a empezar hablando un poquito de la arteria axilar, ¿bien? La arteria axilar inicia en el vértice de la axila, ¿bien? Y va a terminar cuando pasa el borde inferior del dorsal ancho al pectoral mayor. Ahora, vamos a hablar un poquito de esta. Acá la podemos observar bien a la arteria axilar, ¿bien? Todo este gran vaso de gran calibre, podemos verla bien. Acá tenemos a la vena axilar, la cual en este momento se encuentra medial, y acá podemos ver, por ejemplo, a la formación del nervio mediano. Ahora, vamos a hablar un poquito de las ramas de la arteria axilar. Tenemos acá la toracoacromial, bien, que se encuentra saliendo desde la cara anterior, donde va a dar su rama pectoral, que podemos ver que está yendo a irrigar al pectoral mayor. Acá podemos ver una rama deltoidea, bien, la rama acromial y la rama deltoidea, bien. Ahora, vamos a hablar un poquito de otras ramas. Si rebatimos el pectoral menor, vamos a encontrar acá la torácica interna, bien, que va acá entre el serrato anterior y el pectoral menor. Si continuamos, bien, hacia profundo, podemos encontrar acá la subescapular. La subescapular, que es un vaso de gran calibre, va a estar dividiéndose cuando nace, rápidamente después de nacer, en la tóraco-dorsal, bien, y acá en la circunfleja, bien. Ahora, acá podemos encontrar, además de la vena tóraco-dorsal, al nervio
tóraco-dorsal, bien, saliendo un ramo colateral del plexo braquial. Y por último, acá podemos encontrar la circunfleja humeral anterior, bien. No encontramos la circunfleja humeral posterior, no se ve, pero recuerden que se van a anastomosar a nivel del cuello quirúrgico del húmero. En este preparado vamos a observar el plexo braquial y hacia lateral tenemos el húmero con el músculo deltoides a la clavícula que fue cortada. Hacia medial observamos a la columna vertebral que fue cortada sagitalmente en la línea media y también observamos a cada una de las costillas con las digitaciones del músculo serrato anterior. Bien, entonces pasemos a hablar del plexo braquial. Bien, vamos a observar ahora el plexo braquial, que como es el primer plexo que van a estudiar, tienen que saber que está formado por los ramos anteriores de los nervios espinales. Recuerden que los ramos posteriores de los nervios espinales no forman plexos, entonces estos ramos anteriores entrecruzan sus fibras y forman lo que se denomina plexos. Bien, este plexo entonces va a estar formado por el ramo anterior de C5, el ramo anterior de C6, el ramo anterior de C7, el ramo anterior de C8 y el ramo anterior de T1. También podemos observar en este preparado que C5 recibe un ramo comunicante del ramo anterior de C4. Entonces podemos decir que este plexo está prefijado. Si hubiera sido T1 el que recibe un ramo comunicante de T2, diríamos que el plexo está posfijado. Bien, entonces ahora estos ramos anteriores se van a unir de diferentes formas para formar los troncos. Por un lado, entonces el ramo anterior de C5 y de C6 se unen para formar el tronco superior. El ramo anterior de C7 por sí solo va a formar el tronco medio, y el ramo anterior de C8 y T1 van a unirse y van a formar el tronco inferior. A su vez, estos troncos se van a volver a dividir y van a formar lo que son las divisiones anteriores y las divisiones posteriores. Si observamos entonces ahora estas divisiones, podemos ver cómo se forma el fascículo posterior de la unión de la división posterior del tronco medio y del tronco superior, sumado a la división posterior de el tronco inferior, ¿sí? Entonces las tres divisiones posteriores se unen y forman lo que es el fascículo posterior, ¿sí? Esta división se dio bastante distal, pero bueno, está contribuyendo a la formación del nervio radial, que es uno de los ramos terminales del plexo braquial y se originan del fascículo posterior. También observamos que de este fascículo posterior se va a originar el nervio axilar, que no discurre hacia distal del brazo, sino que se queda ubicado en la región del hombro, ¿sí? Por eso algunos autores no lo consideran como un verdadero ramo terminal, sino que también lo consideran un ramo colateral, porque todos los ramos terminales se dirigen hacia lo largo del miembro superior. Bien, vamos a observar también entonces que se forma el fascículo lateral. Este fascículo lateral está formado por las divisiones anteriores del tronco superior y medio, ¿sí? Y por otro lado observamos que el tronco inferior da su división anterior, que por sí sola forma el fascículo medial. Bien, entonces el fascículo lateral va a originar al nervio musculocutáneo, que es este que observamos acá. Ya lo verán cuando vean brazo, pero el nervio musculocutáneo recibe su nombre porque
perfora al músculo coracobraquial, lo inerva y luego de inervarlo y dar ramos musculares también, en este caso como pueden observar para el bíceps, va a hacerse subcutáneo, ¿sí? También pueden observar acá ramos musculares para el músculo braquial que se encuentra más profundo, ¿sí? Se ve acá. Bien. Luego a nivel de la fosa del codo se va a hacer un nervio cutáneo, ¿sí? Sensitivo. Por eso se llama músculo cutáneo. Y este fascículo lateral proporciona además la raíz lateral del nervio mediano. El nervio mediano está formado por dos raíces, una raíz lateral que la origina el fascículo lateral y una raíz medial que la origina el fascículo medial. El fascículo medial además va a originar el nervio cutáneo braquial medial, que en este preparado no se observa, luego sí se observa este nervio, estoy marcando acá, que es el nervio cutáneo antebraquial medial, porque su nombre se denomina antebraquial porque llega más distal, llega hasta el antebrazo, en cambio el cutáneo braquial llega solamente hasta la región del brazo, ¿sí? Y por último origina el nervio cubital. Bien, entonces esos serían los ramos terminales del plexo braquial. Repasamos sus ramos terminales, teníamos desde el fascículo lateral al nervio músculo cutáneo y la raíz lateral del mediano. Desde el fascículo medial teníamos el cutáneo braquial medial, que algunos autores lo denominan ramo colateral y otros no, también por la longitud que tiene, y el ramo cutáneo antebraquial medial, que llega distalmente hasta el antebrazo. Y luego observamos el nervio cubital y la raíz medial del nervio mediano. El fascículo posterior originaba al nervio radial, que se dirige hacia el canal de torsión del húmero, y el nervio axilar, que se va a dirigir a uno de los espacios axilares posteriores que veremos luego.